utilizando modelos de alta resolución para Canarias. Entonces vamos a hablar un poquito de los estudios que hay, o los tres pasos, o los dos pasos básicos que hay que realizar. Es primero ver si los modelos están funcionando con datos de presente o de pasado inmediato, porque si los modelos no funcionan no tiene sentido lanzarlo hacia futuro, porque no vamos a estar seguros de si esos resultados van a servir para algo. Y luego vamos a ver, una vez hemos comprobado los modelos que funcionan en el presente, qué es lo que hemos obtenido hacia futuro. Vamos a empezar con el presente. Pues lo primero que hay que hacer es comparar los resultados que nos den nuestros modelos con lo que se mide en las estaciones meteorológicas que hay distribuidas a lo largo del archipiélago. Hay una representación, cada vez que allí aparece un numerito, son las estaciones que hay disponibles en el archipiélago, que miden básicamente, o las que hemos utilizado nosotros son precipitación, viento y temperatura, y normalmente no se compara los resultados del modelo con cada una de las estaciones, sino que se regionaliza, se agrupan aquellas estaciones según las características comunes que tengan. Para ello se utilizan técnicas de componentes principales basadas en el tiempo, que se llaman como SMOD, y se agrupan entre sí utilizando clustering no paramétrico. Que si esto se fuera de aquí, que no me deja. A ver si. No me deja quitar esto. Bueno, básicamente las características de cada estación se intentan agrupar de manera automática, de tal manera que se hagan conjuntos de estaciones que tengan características comunes. Por ejemplo, que cada vez que llueva en un día, pues llueva en todas ellas, de forma climática, es decir, lo normal, o que las temperaturas varíen de forma similar, etc. Y se obtienen ciertas regiones. Lo que se hace entonces es no comparar con cada una de las estaciones, como les decía, sino por regiones. En cuanto a precipitación, nosotros en Canarias hemos identificado 7 regiones, porque son mucho más complejas. Las islas occidentales, las orientales y más zonas en Tenerife y Gran Canaria, que son las de relieve más complejo y las que tienen más estaciones. Y en cuanto a temperatura, pues 4 zonas, porque las temperaturas, pues, aunque dependen del relieve, son mucho más fáciles de simular o están más correlacionadas entre las diferentes estaciones. Me olvido que esto no está. Bien, esos son los dominios que utilizamos nosotros para las simulaciones. Juan Carlos le ha hablado de los dominios de simulación. Sería el dominio grande, que ocupa pues buena parte del Atlántico y hasta el norte de la península y un buen trozo de África. Un dominio un poquito más pequeño, como unos 15 kilómetros, y un dominio ya mucho más pequeño que ocupa Canarias, que actualmente estamos simulando a 5 kilómetros. Lo primero que hay que hacer es, de todas las posibilidades que nos da WRF, elegir aquellas combinaciones de parametrizaciones que les hablaba Juan Carlos, que desarrollan diferentes universidades y organismos, cuáles van bien para Canarias, cuáles son las parametrizaciones que pueden servir para simular en Canarias. Entonces, en base a trabajos previos y a las descripciones de las parametrizaciones que pueden servir para nuestro entorno, pues hemos hecho trabajos donde hemos probado diferentes de estas parametrizaciones y las comparamos con las medidas reales. ¿Qué es lo que comparamos? Como decía Juan Carlos, no comparamos día a día cuál es la precipitación que ha habido, sino comparamos tanto variaciones estacionales o ciclos anuales, mensuales, ¿verdad? Cómo son capaces de seguir, por ejemplo, en este caso, las temperaturas en todas las regiones de estudio, o cómo cambian los extremos. Es decir, si nuestro modelo es capaz de reproducir los extremos que se producen durante, por ejemplo, 10 años de simulación, o no son capaces de reproducirlo. Para los distintos modelos que nosotros somos capaces de lanzar, con distintas parametrizaciones o distintas configuraciones de WRF, pues son los distintos colorcitos que aparecen aquí, por ejemplo, para los rodeos. Hay cierta variación entre ellos, pero lo que sí se aprecia en general es que la estimación de extremos o la simulación de extremos en temperatura, sería en este caso,
sería bastante mejor que lo que produciría los modelos globales, ¿vale? ¿Qué se utiliza para ver qué ha pasado? Lógicamente, no los modelos globales que estábamos hablando antes, los modelos climáticos, sino unos modelos que se conocen como reanálisis, que son modelos con ecuaciones similares a los modelos globales, pero que se alimentan de las observaciones diarias de satélites, como hablaba Manolo, de teledetección, de boyas, de radiosondeos, etc. Se puede considerar como el estado de la atmósfera real, ¿verdad?, que hay en cada caso. Entonces, vemos que efectivamente pues los modelos de alta resolución son bastante mejores simulando las condiciones de extremos que se producen en unas islas tan complejas en relieve como Canarias. Y también se utiliza otro tipo de estadísticas, como las correlaciones entre las medidas y las observaciones, o la desviación estándar que hay de las observaciones y de las medidas, o incluso el root mean square error, o sea, el error cuadrático medio que hay entre las observaciones. Esto es un diagrama muy utilizado en clima, que se denomina diagrama de Taylor por su inventor, que es capaz de resumir en general qué pasa con las comparaciones entre observaciones y modelos. Hay una batería baja de un móvil. Y básicamente es muy rápido, lo podrán ver en muchas publicaciones de clima, porque es muy fácil decidir qué modelo es mejor. Todos aquellos que estén más cerca de esta línea, es decir, que tengan una desviación estándar similar a las observaciones, que estén muy cerca de las observaciones, es decir, que el error cuadrático medio sea pequeño, y que tengan una correlación muy alta con los datos medidos, son los mejores. Entonces, en este caso no siempre son iguales, pero en este caso son todos bastante buenos los que simulamos con WRF, y los que dependen de modelos de reanálisis, es decir, de una escala más grosera, pues no son tan buenos. Lo mismo pasa con precipitación. Se estudian los ciclos anuales, se estudian también cuáles son los extremos. Aquí vemos que es mucho más difícil. ¿Se acuerdan? El de temperatura era muy cerca a la diagonal, es decir, era muy bueno prediciendo la temperatura. La precipitación es mucho más complejo de simular. Aún así, pues los modelos son bastante mejores que los modelos de escala mayor, de escala sinóptica. Y, lógicamente, lo que intentamos decidir es, de todos los modelos que probamos, cuál es el mejor que puede funcionar para Canarias. Yo diría aquí, pues sería este de por aquí. Y lo mismo aquí, con los diagramas de Taylor también nos sirven para decidir pues cuáles son los mejores modelos. Los que estuvieran más cerca de las observaciones, con una mayor correlación con las observaciones y con una desviación estándar mejor. Serían pues estos modelos de aquí y en general pues estos modelos de aquí. Bueno, esto es un poco complejo. Aquí les pongo un ejemplo de cómo mejora el aumento de resolución en las predicciones, y en este caso sería una predicción de la precipitación. Juan Carlos les ponía cómo cambiaba el relieve cuando vamos aumentando la resolución en nuestras simulaciones, y estos son simulaciones de 10 años de la precipitación en Canarias. Entonces, cuando simulamos a 45 kilómetros, vemos que no somos capaces de ver el efecto del relieve, porque la precipitación en Canarias es en gran parte orográfica. Cuando aumentamos a 15 kilómetros ya empezamos a ver cierta precipitación orográfica, y cuando aumentamos a 5 kilómetros ya vemos que se marcan bastante bien cuáles son las zonas en las islas donde suele llover. Si esto lo comparamos con el Atlas climatológico de AEMET, por ejemplo, que sería este de aquí abajo, vemos que efectivamente reproduce tanto en cantidad como en distribución bastante bien las zonas de lluvia. En La Palma, en la parte esta azul, justamente con esta parte azul, la paleta son iguales. La parte norte de Tenerife, aquí se nos va un poquito al sur, hacia la parte de las Cañadas, porque el Teide, el modelo no es capaz de resolverlo incluso a 5 kilómetros lo bien que desearíamos. La zona norte de Gran Canaria, La Gomera, bueno, pues es bastante mejor que lo que teníamos antes, ¿no? Los modelos globales, los modelos climáticos globales,
tienen resolución incluso peor que esta, es decir, no servirían para estudiar qué pasaría con la precipitación en Canarias ni nada por el estilo. Una vez decidimos que el modelo está funcionando bien en Canarias, hasta el error que deseemos, y cuál de todas las parametrizaciones son las mejores que funcionan en Canarias, pues decidimos lanzar las simulaciones a futuro. Para lanzar las simulaciones de futuro, pues hemos hecho ciertas aproximaciones. Nosotros las simulaciones que hemos lanzado hasta ahora, utilizamos una técnica que se llama pseudo-global warming. En esa técnica utilizamos unas simulaciones parecidas a las que lanzamos a presente. Las simulaciones que les mostré antes, lo que se hace es coger esos datos de reanálisis, que es lo que les decía, es como si fuera un modelo global, pero no evoluciona solo, sino que lo que hace es, a través de ecuaciones físicas, crear una rejilla de variables meteorológicas a escala global a partir de observaciones, y tenemos una cada día, o sea, cada 6 horas tenemos una de esas conjunto de datos numéricos de las variables meteorológicas, y las utilizamos para simular con WRF y obtener una climatología a presente o pasado reciente. En futuro, lo que tendríamos que coger son modelos globales, alimentar nuestros modelos de regionales y obtener qué pasaría para el futuro. Lo que pasa es que la cantidad de computación que lleva eso es enorme. ¿Por qué? Porque Juan Pedro y Juan Carlos hablaron antes que hay una tremenda distribución o diferencias entre los distintos modelos globales. No podemos escoger al azar un modelo global, por ejemplo el del Max Planck, y simular con él, porque no estaríamos seguros si los errores que se produjeran fueran de nuestro modelo o del modelo global con el que estamos alimentando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar varios modelos globales, unos cuantos modelos globales, simular con todos ellos y hacer una media, un ensemble se llama, de todos esos modelos, ¿vale? De todos esos resultados. Como eso es muy complejo, pues nosotros hemos utilizado esta aproximación, que sería utilizar como variación a corto plazo de tiempo los propios reanálisis que ya estábamos utilizando para el presente, y suponer que los cambios que se producen hacia el futuro es un cambio promedio de todos los modelos o de muchos modelos globales. Es una técnica que suelen utilizar mucho en centros de Estados Unidos y Japón. Son los países que más lo utilizan. ¿Qué ventajas tiene? Mucho menor cómputo, sobre todo para una región como la nuestra. Tenemos que tener en cuenta, con lo que decía Juan Carlos antes, que muchas veces nos cuesta. Nosotros estamos en algunos proyectos con gente de otros países y simulamos África entero. A nosotros nos cuesta mucho menos simular África a la resolución que todo el mundo quiere, que son 40-50 kilómetros, que simular Canarias a 5 kilómetros. Aunque sea una región muy pequeñita, como la rejilla es tan pequeñita y el tiempo lo tenemos que aumentar mucho, como decía Juan Carlos, para nosotros la cantidad de cómputo que necesitamos es enorme. Es mucho mejor para la resolución que nosotros queremos, y además utilizamos muchos modelos climáticos al mismo tiempo, lo cual es mucho más robusto ante las posibles incertidumbres de esos modelos climáticos. ¿Los problemas que tiene esta técnica? Bueno, que la variabilidad es la misma que en la actualidad, y entonces no podemos estudiar fenómenos extremos. No podemos ver cómo cambia la precipitación y temperatura en promedio, pero no podemos ver si se van a producir lluvias extremas en el futuro. Estos son todos los modelos que nosotros utilizamos para crear ese promedio de cambio en el futuro, o sea, de muchos centros, de muchos países, modelos globales de todos estos centros. Y, como les hablaba Juan Pedro, tenemos que decidir en esos modelos globales qué escenario vamos a tomar. Pues nosotros hemos tomado los escenarios mínimos que debería tomar todo el mundo, que son el RCP 4.5, es decir, un forzamiento medio, digamos, y un forzamiento alto, que sería el 8.5, el RCP 8.5.
¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues vamos a empezar, así muy brevemente, para que tengan una idea, a qué cambios esperaríamos con nuestros modelos en temperatura, en precipitación y en viento. Vamos a empezar por temperatura. Esto serían las temperaturas mínimas a futuro. ¿Qué representamos aquí? Esas son las temperaturas medias que tenemos en la década de 1995 a 2004, simuladas y contrastadas con las observaciones, o sea, muy similares a las observaciones como vimos antes. Y las temperaturas que aparecen aquí son, ¿cómo cambiaría? Estos son cambios, no son temperaturas. Este sería el cambio. ¿Cómo cambiarían las temperaturas? A mitad de siglo, ¿verdad? Tanto para un escenario de emisiones de gases medio como un escenario de emisiones de gases alto, y cómo cambiarían a final de siglo también para el escenario medio y el escenario alto. Vemos en general que bajar no bajan, ¿no? Y subir, pues depende lógicamente del escenario de emisiones. A mitad de siglo no obtenemos cambios estadísticamente significativos porque están todos marcados, digamos, con esos puntos que no son estadísticamente significativos. Y a final de siglo obtenemos cambios significativos en todas las islas que vienen a estar en torno pues, a 1 o entre 1,2 y 1,8 grados en todas las islas. Estas son las temperaturas mínimas diarias. En cuanto a las temperaturas máximas diarias, ya empezamos a ver cambios que oscilan pues, entre 2, la paleta es esta que corresponde, entre 2, 3 grados, hasta en el escenario menos favorable por encima de 4 grados. Una cosa que es curiosa o importante es que aumenta más la temperatura cuanto más subimos, ¿vale? Aumenta más en altura, lo cual es bastante importante luego para los ecólogos, porque los ecólogos siempre han supuesto que cuando aumente la temperatura, la vegetación, por ejemplo, de las islas va a tender a subir hacia zonas más altas, pero no está tan claro. ¿Por qué? Porque ellos siempre han trabajado con los modelos globales. Los modelos globales, Canarias, como decía antes Juan Pedro, son 2 píxeles. Entonces, en esos 2 píxeles, lo que nos está diciendo es que el aumento va a ser de 2 grados. ¿Vale? Si va a aumentar 2 grados, como sabemos que a medida que subimos en altura va a ser más fresquito, pues la vegetación tenderá a ir hacia arriba. No parece tan claro. Parece que la vegetación no lo tiene tan cómodo en irse hacia arriba porque el cambio va a ser mucho más alto en altura. No es un problema solo de las islas, porque si cogemos una zona que sea de mar, como esta, que está al norte de Canarias, estos son los perfiles que se esperan a futuro, ¿vale? Los cambios de temperatura a futuro. Entonces, vemos que lo que hacen siempre es tender a aumentar más en altura. Esto se observa también en los modelos globales, lógicamente, que es lo que alimenta nuestros modelos locales. Y también observamos un cambio no solamente en las temperaturas, antes se observaba más o menos en las gráficas que vimos, pero ahora se ve mucho, lo representamos explícitamente. Este sería cómo esperamos que cambie la diferencia de temperaturas diarias, es decir, la diferencia entre la mínima y la máxima diaria, ¿vale? Lo cual nos está indicando, al ser positivas, que va a aumentar más la máxima que la mínima, ¿vale? La máxima es la que va a aumentar más. Que aumente más la máxima puede ser por 2 causas. O porque no haya nubes y entonces nos llegue mucha más radiación solar, que es una de las causas principales que encuentran casi todos los autores, o porque... siempre le doy a esto. O porque tengamos menos humedad en el suelo. Cuando tenemos menos humedad, parte de la radiación, en lugar de gastarse en evaporar ese agua, lo que hace es calentar directamente la superficie. Aquí tenemos los cambios esperados en humedad, ¿verdad? O sea, en general se secarían todas las islas, y aquí tenemos los cambios en nubes, es decir, tendríamos menos nubes a futuro. Entonces, de estos 2 cambios, ¿cuál va a ser el más importante? O con los estudios que tenemos nosotros, con las simulaciones, ¿cuál serían los más importantes? Bueno, pues realizando estudios estadísticos, los más importantes serían debido a una disminución en la humedad, más que un cambio en la cobertura de nube. En cuanto a las precipitaciones, los resultados son mucho más inciertos. En general, en algunas zonas vemos que va a haber una disminución de la precipitación, pero cada vez que hay un punto es que no es estadísticamente significativo. O sea que con los datos que tenemos nosotros actualmente no podemos decir
nada con certeza de cómo va a cambiar la precipitación en el futuro. También, lógicamente, pero no voy a entrar en detalle, estudiamos qué es lo que ha producido esos cambios de precipitación, qué parte de la formación de gotas, de hielo, de cristales de hielo, de granizo, es lo que ha cambiado, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Y en el viento, pues también estudiamos qué es lo que va a pasar en el viento. Este sería el viento promedio desde 1995 a 2004 y estos serían cambios en el viento hacia futuro. Perdón, estos son el viento que existe, perdón, en el presente, en invierno y en verano. Es lo que conocemos nosotros típicamente. En invierno, perdón, el viento es mucho más variable, no es predominante en ninguna dirección. Y en verano tenemos los alisios predominantes, que son los que soplan normalmente del noreste. ¿Qué cambios esperamos en el viento? Pues los cambios que esperamos en el viento serían estos. Hay una zona que aparecen aquí en violeta donde habría un aumento de viento y una zona en azul donde habría una disminución de viento. ¿Por qué es importante el cambio de viento hacia futuro? No he presentado otro tipo de cosas que tenemos en los estudios, que es cómo afecta eso luego a los generadores eléctricos, pero afecta, ¿vale? Entonces, si yo en el futuro quisiera, o ahora en el presente quisiera establecer una nueva ubicación de un parque eólico, no me tendría que fijar solamente en cuál es la climatología del pasado, que es lo que se hace. Es decir, si yo voy a gastarme el dinero en poner un nuevo parque eólico, lo voy a poner en una zona adecuada de viento. Pero adecuada de viento en los últimos 10 años. Pero en el futuro va a ser igual. Y eso es una cosa importante. Porque a lo mejor solamente moviéndome unos cuantos kilómetros me voy a garantizar que sigo teniendo un viento relativamente bueno en el futuro y no solamente en el pasado. Y esos son otro tipo de estudios en los que estamos trabajando nosotros ahora. Y después de estos estudios, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Bueno, pues reducir la escala de simulación, intentando utilizar ese supercomputador de Teide que comentaba Juan Carlos, hacer climatologías más largas, no utilizar la aproximación de pseudo global warming, sino utilizar muchos modelos climáticos de manera directa, lo que nos permite estudiar extremos que no los hemos podido estudiar hasta ahora, y mejorar la modelización de las nubes en Canarias, que son muy importantes. ¿Vale? No solamente por el efecto que tiene sobre la radiación, como comentaba Juan Carlos, sino sobre los ecosistemas. El mar de nubes que tenemos nosotros en el norte de las islas son los que hacen posible los ecosistemas que tenemos en la zona norte de las islas, y cualquier variación en altura o cantidad o frecuencia de esos estratocúmulos va a ser muy importante en el futuro, y esos son los estudios que actualmente tenemos proyectos en desarrollo respecto a eso.